Hoy contamos con el privilegio de tener a Marcelo Luzzi aquí con nosotros. Marcelo tiene un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid. Su investigación doctoral la realizó en el marco del Instituto Universitario La Corte en Europa, de dicha universidad. En ella desarrolla una de sus líneas de investigación el análisis de la conformación de la domesticidad y su vinculación con la política, como elemento organizador de lo político a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. Desde el 2015 es investigador postdoctoral del Instituto de Historia Argentina y Americana, Dr. Emilio Rivagnani, de la Universidad de Buenos Aires, y del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Tecnológicas, CONICET, súper importante en Argentina, desarrollando un proyecto acerca de la construcción social de la extranjería a lo largo del siglo XVIII Atlántico. La ampliación de esta investigación a la realidad de Buenos Aires provino de la obtención de una financiación específica del Center for Latin American Research and Documentation en Holanda. En el último año y medio, dicha investigación se ha ampliado cronológicamente hasta el siglo XXI. Marcelo ha realizado estancias de investigación en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales de París y la Universidad La Sapienza de Roma, y en la actualidad en el Instituto de Estudios del Caribe de la Universidad de Puerto Rico. Es miembro activo de 3 proyectos internacionales de investigación, uno sobre los agentes de gobierno de la monarquía española, otro sobre las políticas catastrales y censales de los siglos XVIII y XIX, y por último sobre el mundo del trabajo en el Atlántico del siglo XVIII al XXI, del que dirige un equipo de investigación. Todas estas investigaciones son sus participaciones en congresos internacionales en Argentina, España, Francia, Inglaterra, Italia, México, Portugal y Puerto Rico, así como sus numerosas publicaciones de capítulos de libros y artículos académicos en diversos medios internacionales, y la publicación de la monografía La transformación de la monarquía del siglo XVIII, publicada en Madrid. Así que los dejo con Marcelo. Muchas gracias, Juan. Gracias a todos por su presencia. Agradecer al Centro de Investigaciones Históricas y a su directora, la doctora Luque, al Departamento de Historia de la UPR, a su director Luis Agraid, sobre todo a Windy Cosme, que también fue un poco el vínculo, el enlace, y obviamente a ustedes por su presencia. Habrán visto que la presentación habla bastante más de mi digamos, como especialidad en el siglo XVIII. Ese es el siglo en el cual más he trabajado, pero esta charla o este proyecto de investigación que llevo unos cuantos años desarrollando pretende comprender las distintas construcciones de sentido de la extranjería y de los extranjeros en el contexto atlántico, en este caso centrado en Argentina, desde el siglo XVIII al XXI. Podríamos decir que ahora mismo ser extranjero es bastante complicado. Es mal percibido, está negativamente conceptualizado incluso. Aquí simplemente lo que quería hacer era poner una serie de ejemplos recientes de este siglo, de cómo, de este año, perdón, de cómo en distintos contextos, como puede ser obviamente Donald Trump, hablando de inmigrantes indocumentados, no son personas, son animales, y luego proseguía más o menos diciendo los hemos capturado a un nivel que nunca se había hecho, o el intento de modificación constitucional, o como el Supremo de Hungría absolvía a Petra Laszlo. Petra Laszlo es la periodista que pateaba a los refugiados en la frontera entre Serbia y Hungría, alegando que, bueno, sí, había sido un hecho violento, pero no implicaba ningún crimen. Evidentemente, las declaraciones del nieto de Trujillo, que fueron hace poco en Guapa TV, a propósito de cómo los haitianos o cómo el genocidio haitiano perpetrado durante el gobierno de su abuelo había estado bien y había que construir un muro de delimitación de la frontera. Menciono aquí una cuestión de los centros de internamiento de extranjeros, los CIES en España, que son realmente cárceles para extranjeros. ¿Cárceles qué quiere decir? Extranjero indocumentado que localicen, como no es un delincuente porque no ha cometido ningún delito,
lo recluyen en una cárcel. Y bueno, en la visita a estos centros más o menos hacia finales de octubre, Angela Davis recalcó que el gobierno de España, presidido nominalmente por un socialista como Pedro Sánchez, debería reconocer que nadie debe ser tratado de esta manera, y dijo textualmente: es totalmente inhumano y vergonzoso. Al mismo tiempo, Pablo Casado, que es el presidente del principal partido conservador en España, dijo: o los inmigrantes respetan las costumbres occidentales o se han equivocado de país. Bien, este panorama nos brinda una perspectiva bastante negativa de cómo entender al extranjero. Podemos decir entonces qué pasa con Argentina, porque excepto el caso español, que digamos nominalmente, insisto, es un gobierno socialista, el resto de casos expuestos serían de gobiernos por lo menos conservadores, de derecha, cuando no manifiestamente reaccionarios. Bien, en Argentina quería empezar por esta imagen que es muy grandilocuente de nuestro pasado reciente, que es una revista que se publica en abril del año 2000. En su primer número, una revista dirigida por Gerardo Daniel Haddad. Cito el nombre porque es uno de los principales, o que fue hasta fechas recientes, principales dueños de medios de comunicación en Argentina, en la cual se hablaba de invasión silenciosa. Y luego dice: los extranjeros ilegales ya son más de 2 millones, le quitan el trabajo a los argentinos, usan hospitales y escuelas, no pagan impuestos, algunos delinquen para no ser deportados. Extraña cosa esta, los políticos miran para otro lado. Evidentemente es un conjunto de clichés sobre lo que es el extranjero, y evidentemente pone una imagen no de un extranjero europeo, que es la población hasta fechas muy recientes mayoritariamente extranjera, sino de esa idea que tiene el argentino de que ese es el extranjero, una persona que viene de países limítrofes del norte argentina, sobre todo bolivianos y paraguayos. En fechas recientes luego veremos que hay una inmigración mayor peruana, pero que no implica numéricamente una mayoría de población peruana. Bien, al mismo tiempo, si analizamos las redes sociales, y solo lo pongo aquí la foto para que veamos también que son grupos políticos o constructores de sentido que apoyan al actual gobierno, por eso lo del nombre de la página, Mauricio Macri, lo mejor, o Estamos con el Cambio, grupos políticos que manifiestan estas cuestiones. Digo, esto debemos tomarlo con cautela porque son posts en redes sociales. Digo, no quiere decir que esto sea la realidad, pero en el caso argentino, el actual gobierno ha sido el adalid, el máximo artífice de cómo una red social puede ser una generadora o una constructora de sentido. Y este es el punto que a mí me interesa. Al margen que también sabemos que hay una cantidad de trolls mediáticos pagados por el gobierno y reconocidos en la actualidad. Entonces, voy a poner una serie de imágenes que simplemente creo que ni merecen comentario. Aquí, por ejemplo, cada vez más mujeres extranjeras deciden tener sus hijos en Argentina para luego solicitarle al Estado argentino asistencia social. Así no hay país que aguante. Compartí si querés que se deje de mantener y traer pobres importados. De la misma forma, como si no tuviésemos vagos nacionales que mantener vía planes sociales. Ahora también extranjeros se hacen piqueteros. Piqueteros es un método de protesta social que surge básicamente, podríamos decir, a partir de los 90 con cortes de ruta, y es ahora mismo es un polo obrero, partido piquetero, son organizaciones políticas. Otro ejemplo, que el gobierno quite las villas miserias y los planes sociales porque ahí hay extranjeros. Los piqueteros reclaman medidas para paliar la crisis. La mejor medida que podrían tomar es ponerse a laburar, trabajar e irse a sus países de origen. La clase media, esto es importante, ya no puede seguir bancando con sus impuestos a estos parásitos. Bien, vamos a analizar ahora una simple cuestión que es, en los últimos días, hacia finales, un mes digamos, cuando se estaba debatiendo el presupuesto en Argentina, el nuevo presupuesto muy problemático por la situación
de vinculación económica de la Argentina vía un nuevo préstamo del Fondo Monetario Internacional, el mayor que se ha dado en toda su historia, y la intervención económica evidente del Fondo Monetario en la realidad económica argentina, se estaba debatiendo la aprobación del presupuesto. En ese debate hay una serie de protestas en la puerta del Congreso, en la cual, resultan detenidos un ciudadano turco, un paraguayo y 2 venezolanos, de los que Rogelio Frigerio, ministro de Interior de la Nación Argentina, y el ex ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, ex ministro porque acaba de renunciar con los incidentes de la final de la Copa Libertadores de fútbol que hubo este fin de semana, dijeron que tenían que confirmar porque se sospechaba que fuesen agentes de Maduro, los 2 venezolanos. Bien, volvemos a ver los lugares comunes. Extranjero, venezolano, delincuente, no puede ser otra cosa que un agente secreto de Maduro, porque nos hemos jactado de recibir población venezolana que está escapando de Maduro. Entonces no van a cometer ningún acto criminal excepto que sean agentes secretos del gobierno de Maduro. Bien, ironías aparte, vemos que desde el primer momento de la detención, los medios de comunicación hegemónicos, Clarín y Nación, empiezan a vincular, autodenominados por ellos mismos medios libres. Migración inició el trámite de expulsión de los extranjeros detenidos. El gobierno quiere que los extranjeros detenidos por los incidentes en el Congreso sean deportados, literal, lo antes posible. Siguiente punto. Mauricio Macri se sumó al reclamo de Miguel Pichetto. Miguel Pichetto es el líder de una facción del peronismo en el Congreso, en el Senado de la Nación, facción netamente minoritaria, tendría en torno a un 1% de los votos si se presentase a presidente, quiere correr como para presidente, pero dice, tenemos que debatir el manejo de la migración. Queremos gente que venga a Argentina a trabajar. Vemos de nuevo esta serie de lugares comunes. Hay una serie de inmigrantes buenos, hay una serie de inmigrantes malos. Bien, en medio de todo esto, un medio como Clarín lanza al mismo tiempo una nota de opinión en la cual se habla de historias de inmigrantes. Yasmina y un atardecer en el océano, donde se narra la historia de una bisabuela que provenía, creo que del Líbano, hasta la Argentina, y se subió en un barco y venía a trabajar. Entonces vemos cómo hay una construcción de sentidos al mismo tiempo que es hasta, podríamos decir, es hasta burda, es hasta disonante. Bien, al mismo tiempo, estos mismos medios, vemos las redes sociales, yo estoy con El Cambio es la coalición de gobierno, se denomina Cambiemos, dice, el gobierno de Mauricio Macri impulsa el proyecto para endurecer la ley migratoria y expulsar a los extranjeros. ¿Estás de acuerdo con esto? Y obviamente uno lee los comentarios a favor. Rebeca Sacaca Choque, boliviana, líder de los piqueteros de Bajo Flores. André Luque, peruana, líder de los piqueteros de Villa Soldati. Dina Sánchez, peruana. Volvemos a lo mismo. El inmigrante, el extranjero, no puede manifestar una opinión política. A todo esto, el CELS, el Centro de Estudios Sociales y Legales, explicó inmediatamente que la expulsión inmediata era ilegal acorde a la legislación vigente argentina e incluso a un decreto de necesidad de urgencia, el decreto 70, que modificaba la ley de extranjería del 2017, que fue declarado inconstitucional, pero aún así el gobierno se mantenía con esto. Bien. Nos ponemos en un momento y decimos, ¿qué sucede? Tenemos la idea de que Argentina fue tradicionalmente un país receptor de extranjeros. Desde finales del 19 en adelante hubo una gran emigración. La Argentina se ve a sí misma como extranjera. ¿Qué pasa ahora? Del siglo XVIII, que hubo expulsiones, que ahora lo vamos a ver, que fueron recurrentes también en contextos que podríamos decir hay un conflicto de carestía, hay un problema social, está la Revolución Francesa y entonces queremos expulsar a los franceses para que no contaminen, o como política inmunitaria, que diría Roberto Espósito, para salvaguardar la pureza de la monarquía española.
Y entonces el siglo XVIII y el XXI serían de expulsión de extranjeros y el XIX y el XX de recepción. Evidentemente, nosotros sabemos como historiadores, como politólogos que están aquí, que esto no es así. Es decir, la historia no es cíclica, no se repite, o, si queremos decirlo de estos términos, debemos preguntarnos correctamente qué es lo que estaba pasando desde el siglo XVIII en adelante y sobre todo, que es lo que analizaremos, qué pasaba en el siglo XIX para comprender por qué hay un extranjero que sí es bien recibido y otro que no. Bien, ¿cómo podemos definir entonces a los extranjeros? Evidentemente desde la definición más vaga, que sería el de fuera del territorio, la Real Academia Española, si queremos traer una definición nominal, dice: dicho de un país que no es del propio, los inmigrantes indocumentados son animales, diría Donald Trump, el sujeto, persona, cosa que no es ciudadano o que no pertenece a un determinado estado, o si pretendemos abordar una definición que me parece como la más correcta, por más que al mismo tiempo es la más amplia, la de Benjamin Boudou, quien no pertenece a la comunidad política. Claro, si decimos que el extranjero es quien no pertenece a la comunidad política, estamos diciendo que el extranjero no va vinculado a la patria, ciudadanía, nacionalidad, sino que va a haber otra serie de categorizaciones que van a influir a la hora de comprender quién es el extranjero. Benjamin Boudou postula en un libro reciente, es un politólogo de Sciences Po francés, postula recientemente en un libro a propósito de la genealogía de la hospitalidad, cómo existiría un tránsito de una hospitalidad sagrada a una hospitalidad en el siglo XVIII y XIX cosmopolita en un sentido kantiano, a una hospitalidad ciudadana, vendríamos a decir, de la conformación de un Estado de derecho que debería emitir normas en esa conformación de esa paz perpetua kantiana para salvaguardar el libre tránsito de personas, hecho que evidentemente sabemos que no ocurre. Incluso si atendemos a la definición de cosmopolita que se da en la enciclopedia de Diderot y d'Alembert, vemos que es una persona que no tiene un punto fijo de permanencia, o más bien quien no es extranjero en ninguna parte. Es decir, la definición de cosmopolita nos arroja una definición netamente negativa, peyorativa y en negativo de extranjero. Es decir, quien no es extranjero es una persona que es reconocida y por lo tanto que forma parte de una comunidad política. Entonces, la condición de extranjería es una condición negativa y en negativo. A mí me interesa definir entonces, como vengo sosteniendo hace un tiempo, que la extranjería sería una condición de extrañamiento, incertidumbre, imposibilidad. La idea de extrañamiento la tomo sobre todo de la novela El extranjero de Albert Camus, en la cual podremos percibir que desde la descripción de los distintos sujetos coloniales, el árabe es la única persona que no tiene nombre en toda la novela, pero vemos que el protagonista es una persona que no comparte los valores de la sociedad hegemónica y eso genera un extrañamiento que hace que cuando comete el asesinato del árabe la sociedad no sabe cómo juzgarlo porque se sorprende de que no muestre arrepentimiento. ¿Cómo una persona asesina y no muestra arrepentimiento? El único momento de arrepentimiento es cuando comprende a la sociedad en la que le tocó vivir, cuando es condenado a muerte y se siente libre porque se siente que forma parte de una comunidad. La asimilación en este caso le daría una cierta semejanza de libertad. Como diría François Artaud en un texto a propósito que no tiene nada que ver de extranjería, sino que habla de la vinculación entre filosofía e historia, dice: el extranjero resulta un hombre inquietante para el nativo del territorio. Siempre es el que viene de fuera el que trae esa inquietante extrañeza. Condición de incertidumbre, que diría Cerruti, viene definida o viene prefigurada, si queremos, por este mismo extrañamiento de la persona. Entonces diríamos que la incertidumbre es una incertidumbre de opciones, pero al mismo tiempo una incertidumbre vital. La no pertenencia a la comunidad genera un extrañamiento que ocasiona al mismo tiempo una incertidumbre, y esto imposibilita que la persona o que el sujeto migrante, si queremos decirlo así, se pueda desarrollar. Menciono lo de posibilidad porque veremos que
cuando hablamos, por ejemplo, de un expat y no de un inmigrante, es una posibilidad casi en positivo, porque tiene un reconocimiento, o a priori podría tener un reconocimiento mayor. Entonces vamos a ir viendo que hay una serie de valores de esa comunidad hegemónica que son valores que pueden ser positivos. Y cuando hablo de qué valores estamos hablando, me refiero a religión, cultura, a conocimiento, saber, a idioma, lenguaje, a una parte importante que es la vestimenta y el estilo, al color de piel, a la civilización y civilidad, a la economía, producción, comercio, ya destacada desde el propio Voltaire, y sobre todo también a la pertenencia familiar. Si analizamos la religión, y no me quiero detener más para poder ir avanzando, la religión vemos que es un elemento para el caso argentino que desde el siglo XVIII hasta el siglo XXI es constante en la definición del extranjero. La última dictadura militar es una dictadura en nombre de Dios. No digo que sea una dictadura de origen divino, pero que reclama incluso que la Argentina, una defensa de la catolicidad argentina. Si nos detenemos en el peronismo tiene una relación ambigua con la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo se define en base a la catolicidad. La aceptación de determinados extranjeros partía de una supuesta catolicidad. No nos olvidemos que Argentina es un estado confesional. Incluso en las modificaciones de la Constitución de 1994 no se quitó el artículo confesional. Carlos Saúl Menem, para ser gobernador de La Rioja, siendo musulmán, se convierte al catolicismo. Es decir, si nos vamos al siglo XVIII es evidente, pero si nos vamos a los textos del siglo XIX, a los de Alberdi, padre de la Constitución argentina, veremos que la religión y la catolicidad es un elemento determinante. Por eso digo que hay que atender estas cuestiones. Bien, ¿por qué comunidad y por qué biopolítica? Si decimos que el extranjero es quien no pertenece a la comunidad, debemos entender que hay un problema con la comunidad. Y lo que a mí me interesa debatir aquí es esta negación de lo común que hace Jacques Derrida, o la importancia de la recuperación del común, que no es lo común, sino el común remite a un concepto más propio del governo civile rinascimentale o de la Edad Media italiana, más que a esa idea de lo común. Y el común es una idea propia de ese gobierno comunal, municipal, que luego se expande durante la Edad Media, con la Edad Moderna, pero con todas sus complejidades, pero que necesariamente, insisto, tenemos que deconstruir o destruir, si queremos, la inoperancia, que diría Nancy, de la idea actual de comunidad. ¿Por qué? Porque si partimos ahora de una idea biopolítica, tanto sea Foucaultiana, hacer vivir, dejar morir, o sea gambeniana, esa escisión que él hace entre el Zoé y el bios, la nuda vida y el poder soberano, al margen de toda la crítica que hace Derrida en La bestia y el poder soberano, si no me acuerdo mal, La bestia y el soberano, de esta escisión agambeniana que no la considera real, bueno, veremos que el principio de inclusión-exclusión se presentaría como la base de lo político y de la política occidental, por lo menos sin duda del siglo XVIII en adelante. Entonces, estaríamos viendo que si la comunidad es la que incluye-excluye, estaríamos hablando de una relación del ser, tanto sea el ser heideggeriano, hegeliano o levinasiano, si queremos, entre el yo y la alteridad, entre el yo y la comunidad, y entre esa exterioridad indispensable para la conformación del ser. Ahora bien, si la biopolítica permite una acción de incluir-excluir, la comunidad entonces siempre va a ser por definición excluyente.
Y entonces el extranjero, como sujeto que no pertenece a la comunidad, no va a poder estar nunca en la comunidad, excepto que se convierta. Y entonces la política hacia el extranjero va a ser una política de conversión o de contención. Y entonces estamos ante un problema político de primera magnitud. Sería, parafraseando a Roberto Espósito, pensar la biopolítica de la vida y no sobre la vida. Es decir, reformular a Agamben y a Foucault. ¿Por qué hablar de archivo también? Bueno, me parece que es importante intentar pensar en términos de Anne-Laure Stoller la idea de ¿por qué no un archivo extranjero? Considerar al archivo no solo como fuente, sino como sujetos creadores de discurso, creadores de sentido, creadores recuperadores incluso de lengua y palabra, con todas las contradicciones que tiene esto. Bien, este trabajo voy a ir avanzando más rápido en estos puntos que serían más metodológicos. Mi trabajo parte de una representación o una aplicación de genealogías, arqueologías y de prácticas de poder saber, de estas construcciones de sentido. Me interesa mucho reflexionar a partir de los problemas histórico-filosóficos de los extranjeros, pero sobre todo de la historia conceptual y de cómo podemos reinterpretar esa idea del Sattelsein de Koselleck, interpretarla como una cuestión metodológica y no como una cuestión cronológica, es decir, no abarcativa solo de la cronología 1750-1850. Y me parece que es importante hacer una crítica, y perdón por ir tan rápido, pero si no entramos en lo propio del caso argentino, hacer una crítica a la conformación de un régimen de verdad cosmopolita, de la paz perpetua cosmopolita, que se cimenta sobre un principio o económico de la domesticidad en el siglo XVIII. Bien, si atendemos que Kant en su idea de una historia universal, en un sentido cosmopolita, define al hombre como la única criatura racional de la tierra, con disposiciones originarias que se refieren al uso de la razón. Y luego, 2 años más tarde, la definición de la raza humana comienza a hacer una nueva antropología en la que evidentemente el sujeto blanco, hombre, es el primero y casi único ser, el resto están marginalizados. Y luego en 1795, en su Paz Perpetua, nos habla de cómo se debe organizar el Estado, o cómo se deben organizar los estados, siempre que sean, digámoslo, homologables en derechos y libertades. Y en uno de los puntos finales de esto habla sobre las condiciones de la hospitalidad universal. Y dice, el extranjero no puede reclamar el derecho de hospedaje, para lo que se requerirá de un contrato especialmente benéfico que lo hiciera un cohabitante de la casa. Aquí, sí, interpretamos en el siglo XVIII no desde una perspectiva de la conformación de un orden estatal liberal, sino desde la conformación de un orden político económico. Entenderemos que la casa, están hablando de sujetos padres de familia, por un periodo determinado, sigo leyendo, un derecho de visita, un derecho a presentarse ante la sociedad al que le corresponde a todos los hombres en virtud del derecho de posesión común de la superficie de la tierra. Bien, veremos entonces que Kant, como ya explicó Derrida en su De Hospitalidad, presenta una idea cosmopolita que es de por sí excluyente. Sí, todo el mundo se puede mover siempre y cuando cumpla una serie de normas, siempre y cuando tenga un contrato, siempre y cuando pueda comerciar en un sentido que para el siglo XVIII también era de debate, de discusión, no solamente de una interrelación, de intercambio de materiales. Bien, entonces vamos ahora a empezar con una breve análisis del siglo XVIII, XIX, XX, XXI. Esta es una imagen que me interesa muchísimo, no es de Argentina, es de México de 1776, en el cual se ve a la monarquía representada. Ahí abajo tenemos a los reinos de Perú y de México, y se dice
en este cuadrito se dice: ¿dónde se ha visto en el mundo lo que aquí estamos mirando? Los hijos propios gimiendo, es decir, México y Perú, y los extraños, los extranjeros, mamando. Vemos a un sujeto negro bebiendo de la monarquía, a un sujeto con el traje francés bebiendo de la monarquía. Entonces vemos que esa constante del reclamo de esos sujetos extraños ya en el siglo XVIII estaba. ¿Qué me interesa hablar del siglo XVIII? Dos cuestiones. Emir Reitán, un historiador argentino, habla de las endebles definiciones de la extranjería, es decir, no existe un concepto de lo extranjero preciso para este momento, pero me interesa la política censal. ¿Por qué? Porque a partir de la política censal vamos a ver que la definición de las categorías que se usan, que en un principio eran nación, estado, oficio, empleo y edad, van a ir prefigurando un orden diferente. ¿Qué quiero decir? Vemos que en los censos, a medida que avanza el siglo XVIII, sobre todo en 1778 y en 1794, se empiezan a utilizar categorías como español europeo y español americano. Uno diría, bueno, esto es muy fácil, español europeo es el español nacido en Europa, español americano es el criollo. Claro, ¿y qué pasa entonces cuando leemos el español francés o el español portugués? Ups, aquí no nos entran las categorías. Pero claro, entonces vamos a ir comprendiendo que la sustitución de la categoría nación pasa a ser la categoría español. Y el resto de categorías son categorías epidérmicas, es decir, negro o esclavo, mulato, pardo, mestizo, indio. Entonces vemos que español europeo o español americano no viene a ser más que blanco europeo o blanco americano. Y evidentemente español francés es un sujeto francés que es blanco. Entonces vemos que en el siglo XVIII se está conformando una distinción epidérmica de la sociedad porteña. Bueno, aquí traía algunos casos, pero que por tiempo prefiero que sigamos avanzando. Si eso después, en cualquier duda, las podemos comentar. Y entonces llegaríamos a qué sucede hacia el siglo XIX. Bien. Siglo XIX vemos dos cuestiones. Primero, 1816 es la Declaración de Independencia. Una declaración de independencia que se imprime en copias en español, en quechua y en guaraní. Si se imprimen en quechua y en guaraní es porque hay un reconocimiento implícito de que la población no toda habla español, sino que habla quechua y guaraní. Claro, uno puede decir, qué bien. Los criollos independentistas querían incluir a toda esta población. La realidad es que podemos pensar más bien que era hacerles saber esas poblaciones sobre quién tenían un nuevo tutelaje y no tanto que habían sido liberadas por las políticas posteriores del siglo XIX argentino que conocemos. Bien, estos son los hitos políticos legales. En 1853 se conforma la Constitución de Argentina. 1816 la independencia es de las Provincias Unidas del Sur. Digo porque luego Argentina está inmerso en un conflictos civiles entre federales y unionistas, bueno, descritos por Sarmiento en Facundo, Civilización o Barbarie. Pero lo que me interesa es este artículo 25, en el cual se establece claramente: el gobierno federal fomentará la inmigración europea, no la inmigración europea. No podrá restringir, limitar ni gravar con impuesto alguno la entrada en el territorio argentino de los extranjeros que traigan por objeto labrar la tierra, mejorar la industria e introducir y enseñar las artes y las ciencias. Vemos que hay una idea de inmigración europea, es decir, blanca, es decir, civilizada, como luego nos dirá Alberdi, y también una idea productiva. Bien, vuelvo a nuestros queridos gente de Facebook, que aquí nos hablan de Honor, Verdad y Patria. Es la página en la cual dice: la casa donde vivió el asesino y mediocre Che Guevara es un museo, y la casa en la que vivió el gran Juan Bautista Alberdi es una pizzería. Nos merecemos todo lo malo que nos pasa como sociedad. Juan Bautista Alberdi hoy en día es alabado también por políticos argentinos como Fernando Iglesias, que es diputado nacional por la coalición Cambiemos, en la que dice, en un texto en el cual quería vincular al liberalismo con el trotskismo, diciendo que eran lo mismo,
los compañeros de ciencia política no sé si entenderán muy bien esto, pero decía, cito literalmente, gente que cree que el liberalismo se reduce a Adam Smith e imagina que Alberdi fue un economista privatista, pero Alberdi fue un pensador extraordinario cuya preocupación central era la política, entendida como construcción institucional, y cita, bases y puntos de partida para la organización de la República Argentina, que se publica en 1852. Vamos a analizar brevemente este texto para ver cómo debemos alabar o no a este personaje. Primer punto, civilización y barbarie. En América todo lo que no es europeo es bárbaro. En América nosotros, dice Alberdi, no somos indios, somos europeos. Esto es importante. Las repúblicas de América del Sur, cito literal, son producto y testimonio vivo de la acción de Europa en América. Lo que llamamos América independiente no es más que la Europa establecida en América. Y nuestra revolución no es otra cosa que la desmembración de un poder político europeo en dos mitades, que hoy se manejan por sí mismas. Toda civilización de nuestro suelo es europea. La América es un descubrimiento europeo. La sacó a la luz un navegante genovés y fomentó el descubrimiento de una soberana España. Habla luego de la religión católica y luego esta frase que pongo ahí continúa y dice: no hay más división que esta. Primero, el indígena, es decir, el salvaje. Segundo, el europeo, es decir, nosotros, los que hemos nacido en América y hablamos español y creemos en Jesucristo. Bien. Vemos entonces que Alberdi lo que está haciendo es decir, América, Argentina, esta nueva realidad argentina es un anexo de esa civilización europea. Por eso hay que fomentar esa emigración europea. Pensemos que la Constitución argentina la redactó Juan Bautista Alberdi, este mismo personaje. Siguiente punto. En América, gobernar es poblar, porque América es un desierto a poblar por la civilización, es decir, por Europa. Recordemos que luego gobernar es poblar implicó la conquista del desierto a finales del siglo XIX, con lo que ello implicó. Siguiente punto, lo extranjero como positivo. Es decir, lo que hace Alberdi aquí es una crítica a la aversión hacia lo extranjero. ¿En qué punto? Cito literal. La aversión a lo extranjero es barbarie en otras naciones. En las Américas del Sur es algo más. Es causa de ruina y de disolución de la sociedad de tipo español. Se debe combatir esta tendencia con las armas en la credulidad misma y de la verdad grosera que están al alcance de nuestras masas. Y luego viene a poner ejemplos. Nosotros creemos en santos que son extranjeros, que nunca pisaron América, y dice: recordemos a nuestro pueblo, como digo ahí, que la patria no es el suelo. Tenemos suelo hace 3 siglos y solo tenemos patria desde 1810. La patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización organizadas en el suelo nativo bajo su enseña y su nombre. Europa nos ha traído la noción del orden, la ciencia de la libertad, el arte de la riqueza y los principios de la civilización cristiana. La Europa, pues, nos ha traído la patria. Vemos entonces que la conformación argentina es, para este momento, lo extranjero es algo bueno, sí, pero como diría Alberdi en una carta que emite al gobierno argentino en 1879, gobernar es poblar o lo extranjero es bueno, pero no todo lo extranjero. Y dice: poblar es civilizar cuando se puebla con gente civilizada, es decir, con pobladores de la Europa civilizada, porque aquí ya empieza a hacer una diferenciación. Los pobladores que nos poblaron a nosotros, es decir, los españoles, esa es la mala Europa. Claro, para ese momento ya estaba llegando toda la emigración del sur de Europa a Argentina. Y evidentemente dice que también, pero poblar no es civilizar, sino embrutecer cuando se puebla con chinos, con indios de Asia y con negros de África. Entonces vemos que claramente esa idea de lo extranjero es bueno, pero siempre que sea un tipo de extranjero. Y esto explica el cambio que decía de cómo se fomenta una emigración
y cómo se destruye en Argentina. Es decir, una construcción de sentido que viene de una conformación de un orden liberal propia del siglo XIX, que pervivía de un orden, de una jerarquía racial que se había establecido sin ningún tipo de duda ya en el siglo XVIII, hacia el siglo XIX se combina y se produce esa constitución argentina en la cual se ve que lo que se promueve es la conformación de este orden de emigración europea. Bien. En una de sus últimas obras, Domingo Faustino Sarmiento, presidente argentino, considerado padre de la educación, habla de la imagen negativa, obviamente, vuelve a hacer esta descripción. Desde mi punto de vista, Sarmiento querría ser casi una especie de Tocqueville 2.0. Es decir, tiene una obsesión con Estados Unidos muy bien estudiada por Pablo Pozzi, no en términos de obsesión para él, pero sí en términos de objeto a imitar. Entonces, parte en este texto de una evidente descripción muy peyorativa de la población negra e indígena, de una alabanza de la población española, del blanca, de un menosprecio de la población española, menosprecio que puede decir en estos términos: la España es una península que se aparta en cuanto puede de la Europa, a quien pertenece por su geografía, aunque por su geología sea africana o atlántica. Y entonces dice que lo que tiene que hacer Argentina es nivelarse con América del Norte mediante la emigración de población anglosajona, y esto conllevó la emigración de, por sobre todo, maestros ingleses, escandinavos o alemanes. Bien. Aquí vemos, y me interesa, no voy a hablar tanto de lo que implicó la ley 817, pero este es el Hotel de Inmigrantes. Para que nos hagamos una idea, Argentina en 1800 tenía una población de 550.000 personas. En 1825 de 250.000, en 1857 de 1.300.000, en el 69 de 1.900.000. Pero claro, para ese entonces, por ejemplo, para el año 69 ya había entrado una población italiana de 71.000 personas, pero para 1895 eran cerca de 500.000 personas, y para 1914 eran cerca de 1 millón de personas. Si vemos el porcentaje total de italianos con respecto a la población extranjera, era cerca de un 40%, y sobre el total de la población argentina era cerca de un 12%. Las procedencias son muy variadas. Evidentemente la mayoría de los extranjeros entre 1850 y 1940 eran italianos, después españoles, franceses, polacos, rusos, y así sucesivamente otras poblaciones europeas. Pero, por ejemplo, la emigración paraguaya se inicia en esas fechas también. Obviamente va creciendo, sobre todo porcentualmente de lo que suponía con respecto al número total de extranjeros, porque el resto de poblaciones europeas fue disminuyendo. Bien, ¿por qué quiero hablar del hotel de inmigrantes? Porque cuando se produce la conquista del desierto, a las poblaciones indígenas de la Patagonia se las envía al hotel de inmigrantes. Se está haciendo un reconocimiento explícito de que, sin ser legalmente extranjeros, porque si entendemos extranjero como el sujeto que puebla el territorio, se los envía a un hotel de inmigrantes. Hoy diríamos, en el caso español, a un CIE. No habían cometido ningún delito, no tenían por qué ser juzgados, pero se los recluye ahí. Desde ahí, como dice el diario El Nacional, se hará entrega de niños. Cito literal: los miércoles y viernes se efectuará entrega de indios y chinas a las familias de estas ciudades, es decir, Buenos Aires, por medio de sociedades de beneficencia. Bien,
Aquí pongo un testimonio del mismo periódico que me parece bastante elocuente de lo que se estaba haciendo. La desesperación, el llanto no cesa, se les quitan las madres sus hijos para en su presencia regalarlos, a pesar de los gritos y alaridos y las súplicas que, hincadas o con los brazos al cielo, dirigen las madres indias. En aquel marco humanos, unos se tapan la cara, otros se miran resignadamente al suelo. La madre aprieta contra su seno al hijo de sus entrañas, el padre se cruza por delante para defender a su familia. Como diría Osvaldo Bayer, gran historiador del anarquismo, de movimientos sociales y de la conquista del desierto, los nombres poéticos que los habitantes originarios pusieron a montañas, lagos y valles fueron cambiados por nombres de generales y burócratas del gobierno de Buenos Aires. Es decir, no solo se produce una destrucción de esas comunidades, sino que se produce también una construcción de una Argentina otra, una Argentina blanca, europea, una Argentina porteña. Bien, voy a pasar brevemente para ir concluyendo y así podemos tener un turno de preguntas más extenso a lo que supone dos momentos solo del siglo XX. Peronismo, ¿por qué? Porque la historia argentina reciente sin el peronismo no se entiende. Y creo que me da la impresión cada vez que fuera de Argentina es casi, si en Argentina es complicado entender el peronismo, fuera de Argentina hasta se hace todavía más complicado. Bien, hablaré solamente del primer peronismo, obviamente, del peronismo del 45-55, básicamente, en el cual se ve que hay una crítica a lo extranjero, pero una crítica a lo extranjero ¿en qué punto? En el punto de la injerencia imperial norteamericana. La máxima era Bradeno-Perón, es decir, no hay a ese tipo de extranjero en tanto que imperialismo, pero al mismo tiempo hay una política de peronismo y raza que podría denominar Ezequiel Adamovsky, que es una idea de crítica a esa sociedad blanca, a esa sociedad porteña blanca, y entonces cómo las publicaciones peronistas de esos momentos utilizan la imagen de lo que el blanco porteño llamó el cabecita negra, es decir, de ese sujeto humilde, trabajador, de clase baja, diríamos, como estandarte de sus publicaciones. Entonces hay como una vinculación, otros dirían un aprovechamiento, depende de la visión que queramos tener del peronismo y del populismo de esos sujetos racializados. Luego me interesa simplemente comentar dos cuestiones de la extranjerización de sujetos y el proceso de la dictadura cívico-militar. La militancia política en Argentina se vio como un enemigo interno. Un enemigo interno, es decir, un traidor a la patria, quien milita en determinadas organizaciones es un extranjero en tanto que no pertenece a esa comunidad de valores que es la que conforma ese orden o en base a la cual se conformó ese orden liberal republicano argentino plasmado en la Constitución del 53. Bien, y luego una mínima cuestión hacia la población judía que porcentualmente fue una de las más reprimidas por la dictadura cívico-militar. Hay que atender a estas cuestiones de los porcentajes, de la realidad de lo que supuso, porque si no caemos en problemas como la crítica que en el año 2010 hizo Todorov en un artículo publicado en el cual dijo, bueno, que tampoco se quejen tanto porque realmente 30.000 detenidos desaparecidos no supuso ni un 1% de la población. Evidentemente, luego se tuvo que retractar, pero el mero hecho de que una persona como Todorov diga eso nos indica a distintos conflictos y sobre todo en sociedades como la latinoamericana, cómo eso puede ser aprovechado, cómo es eso hoy aprovechado para criticar la cuestión de los 30.000 desaparecidos. Bien, siglo XXI, me interesa únicamente recalcar
crisis del 2001 es la primera gran emigración argentina, o por lo menos la emigración reciente de los argentinos la viven como de ser un país receptor a ser un país emigrante. Esa recuperación económica del kirchnerismo, y podríamos hablar de inclusión de los extranjeros, lo pongo con un interrogante porque me parece relevante hacernos esta pregunta, sobre todo en el contexto de los gobiernos nacionales y populares latinoamericanos y esta idea de la patria grande latinoamericana. Patria grande que implicó, sí, un proceso de mayor facilidad documental para el ingreso de extranjeros, pienso, provenientes del Mercosur a Argentina. Es indudable, la facilidad del trámite burocrático está ahí. Ahora bien, ¿esto implicó una inclusión real? La realidad es que no. La realidad es que evidentemente es un paso necesario, sí, pero si el extranjero es el que no pertenece a la comunidad y no pertenece porque no comparte los valores, y no comparte los valores básicamente porque no es blanco, porque la comunidad argentina se ve como blanca, no va a estar nunca incluido. Entonces, volvemos al problema que yo hablaba, problema gambeniano de la biopolítica occidental, ¿no? La inclusión-exclusión. Desde el 2015, llamémoslo reacción neoliberal, llamémoslo gobierno de derechas, tenemos el gobierno de Mauricio Macri, en el cual, viendo lo que hemos visto, podemos hablar que hay un proceso de exclusión, de racismo y de xenofobia. Ahora bien, me surge una serie de preguntas que podríamos decir, viendo todas esas imágenes de violencia, de odio hacia el otro, ¿cómo podemos seguir enunciando que fueron los gobiernos nacionales y populares, en la Argentina y América Latina, los que dividieron a la población? Concretamente en Argentina, los que construyeron la denominada grieta. Sin negarle parte en este asunto, porque fueron partícipes como parte de la sociedad, lo que se percibe desde mi punto de vista es que esta división, grieta o fractura social, se genera al romper un orden establecido de larga data, desde el siglo XVIII por lo menos, y acrecentado durante la conformación del Estado-Nación. Este orden de configuración comunitario y por ende excluyente, que insisto, con sus variantes provenientes del XVIII, es la conformación de un orden jerarquizado, racial, material y patriarcalmente, o lo que es lo mismo, la expresión del ejercicio de libertad para el ser, desde el Dasein heideggeriano, que es propia, desde mi punto de vista, del liberalismo. Conclusiones. Me interesa mirar al extranjero como un superviviente, como un sujeto que entonces, un superviviente a partir de lo que Agamben plantea en el archivo de Auschwitz, de lo que sería un ser que estaría constantemente en la frontera del ser y el no ser fanoniano, como un ser que entonces no es que se lo haga vivir o morir, sino que se les permite únicamente unas condiciones materiales y ontológicas y epistémicas, si queremos, de supervivencia. Entonces sus condiciones de posibilidad no existen y sus condiciones de incertidumbre por su extrañamiento o por el extrañamiento que genera son constantes. Me parece también que se me presenta como una necesidad la de construir un archivo extranjero, un archivo como antes queríamos ver. Me interesa mucho pensar no tanto la conformación del ser extranjero como esa dislocación a la pregunta de el ser que haría un filósofo argentino que es Rodolfo Kusch al estar siendo extranjero, es decir, una pregunta contingente y una pregunta abstracta. Estar siendo extranjero entonces imposibilitaría la idea de hospitalidad, esa inclusión universal de la idea cosmopolita de comunidad a partir o que se plantea desde Kant en adelante. Y entonces termino con una cita de Rancière que dice: la historia no debe protegerse de ninguna invasión extranjera, solo necesita reconciliarse con su nombre. Es decir, nosotros no debemos protegernos como sociedad porque no existe una invasión extranjera. Es un problema de nuestra conformación y de una conformación básicamente hecha
como toda conformación occidental, a partir de un ser con respecto a una alteridad. Y esa necesidad que surge en la comunidad va a implicar entonces, si no rompemos con esta idea de comunidad y esta pregunta ontológica de qué es el ser, y desde mi punto de vista, insisto, qué es el estar siendo, una necesidad de exclusión. Muchas gracias. Vamos un par de minutos por si alguien tiene alguna pregunta, comentario, sugerencia. Dudas. Perdón por la extensión, pero bueno, era un tema bastante amplio. Para nada, sacamos un montón. Excelente. Había una cosa que pensaba cuando leías las citas de Alberti, era el discurso de aceptación de Macri. Sí. La lección que dice literalmente: Argentina es una nación hecha de inmigrantes blancos europeos. Exacto. Y es lo que vamos a defender abiertamente. Y a mí lo que me parece curioso es que abiertamente se diga eso en pleno siglo XXI. Entonces estamos viendo como, pienso en Trump obviamente, estamos viendo como hay una serie, obviamente en Bolsonaro, que lo debatimos aquí, pero como hay toda una serie de un contexto, por lo menos latinoamericano, que habla de esta realidad que es muy preocupante, pero que uno puede decir, o nosotros los historiadores a veces tendemos a decir, bueno, vamos a entender a Alberti en su contexto, el siglo XIX, hay un régimen de saber, si queremos hablar en estos términos, que va a surgir o que está surgiendo del racismo científico. Jules Ferry, un socialista en Francia, habla de colonizar y la misión civilizatoria en la colonización europea. Es decir, surge todo eso. Bien, ahora bien, que sea o que forme parte de un orden discursivo de un momento no quiere decir que nosotros ni tengamos que avalarlo, que es lo que estás diciendo. Macri lo que hace es avalar ese orden en 2015, ni nosotros como historiadores, por más que lo analicemos, tengamos que ser acríticos o presentarnos como, bueno, esto es lo que decían, y no podamos emitir una crítica porque estamos haciendo historia en 2018. Hay otra cosa que quería quizá mencionar, y era pensando, mostraste en el 19 especialmente los momentos de quiebre con las nociones políticas anteriores, pero pensando que tú también has trabajado siglo XVII en España, si ves algunos legados en Argentina de la tradición política española. Para mí el legado principal que se establece, o uno de los legados principales, que creo que no es solo común, no es solo a Argentina, es una idea de organización municipal. América está organizada en torno a cabildos, a ciudades, sean municipales o tenga alguna importancia el poder eclesiástico, me refiero. Y ese legado o esa forma organizativa que implica que el constitucionalismo, pienso desde la Constitución de Cádiz, el constitucionalismo español, pero también el constitucionalismo americano, sea un constitucionalismo, como denominan algunos autores, o económico. Es decir, que esta idea, o económico me refiero a la primacía del padre de familia, ¿no? De la conformación de un régimen político en torno a la idea de padre de familia, perdura. Del vecino, sí. El vecino bueno, sí. Sí. Evidentemente el padre de familia tenía que ser vecino. Ahora veía en uno de los artículos en la revista Opsit, justamente habla o recupera esa discusión. Otro de los puntos que me interesa, o que creo que existe como un legado, es esta endeble aplicación de las leyes de Indias. Digo, como vemos, y hay un historiador argentino
historiador de derecho, Víctor Tau Anzoátegui, que ha trabajado sobradamente la conformación de las leyes de Indias, pero no llega a ser nunca un orden efectivo, ni llega a ser tampoco, como se ha querido ver, un orden represivo, porque no lo fue, pero sirve de primera base organizativa realmente. Me parece que las leyes de Indias tienen más que ver con una forma o una plasmación, no de un derecho positivo en un determinado momento, en tanto que hemos plasmado el orden jurídico hasta aquí, y entonces eso hace que los distintos bandos de buen gobierno, que es una política muy común, creo que en todas las ciudades latinoamericanas, tengan una primacía gubernativa, llamémoslo así, bastante importante. Gubernativa y de justicia, porque sabemos que la vara de justicia era uno de los asuntos centrales. Esto me hace ver cómo eso, respondiendo a tu pregunta, como esas posibles herencias, vinculaciones, trasvases que existirían. Quiebres van mucho más, creo que a coyuntura. Yo hablaba aquí de un asunto. En Buenos Aires vemos que en 1795, claro, ya iniciada la Revolución Francesa, ya decapitados los reyes, hay una supuesta conspiración, como pasó en toda América, ¿no?, de negros y franceses, casualmente de negros y franceses. Claro, ¿qué es lo que se hizo? Expulsión de extranjeros, obvio, primero de franceses y de extranjeros. Entonces vemos como que la coyuntura con respecto a los extranjeros, como bien dice Tamar Herzog, viene más por momentos políticos, y aquí sí que creo que van mucho más comunes a la realidad atlántica o europea, latinoamericana, o si queremos, del poder monárquico, no tanto a una cuestión de la Corte de Madrid circunscrita a un problema palaciego que no tenía repercusión o tenía una mínima repercusión más allá de un cambio de gobierno en América, como de estos asuntos bélicos, estos asuntos crisis de carestía. Había que sacar recursos de algún lado. Yo me he localizado muchos problemas de barcos en el puerto de Buenos Aires, que el problema con los franceses es cuando hay un problema de carestía, tanto sea en el lugar de donde vengan los franceses como en Buenos Aires. Entonces, en ese momento se cierra el comercio. Entonces, bueno, sí, es lógico. Pero eso también pasaba en España. Entonces, esas dinámicas como son más comunes, me parece. No sé si... Yo quería felicitarlo, doctor. Yo creo que usted ha hecho un manejo del tiempo extraordinario. Y en términos de su presentación, en plano personal, a mí me encantó el que usted nos llevara del actual siglo, nos llevara al pasado y nos traiga de nuevo. Tenía que felicitarlo, porque hay una hojita donde dejarlo por ahí. Gracias. Tengo una pregunta. Sí. Usted nos está mencionando la inmigración italiana. Obviamente yo no conozco de este tema en detalle como usted lo conoce. ¿Se notó una diferencia de parte de Argentina con los italianos según vinieran de diferentes áreas de Italia? Porque sabemos que hay un italiano que cae más con el concepto del blanco. Sí, y un italiano del sur. Estoy pensando en lo que yo he podido leer y estudiar, que lo he encontrado levemente, y otros colegas más en detalle, con inmigrantes italianos aún llegando a Estados Unidos, que era bien diferente cómo trataban el italiano según del área de Italia que vinieran, y cuando uno ve la fuente primaria, muchas veces tenía el concepto de que no los veían como blancos. No sé si en Argentina eso se da. No he visto que no lo viesen como blanco, realmente. Eso no lo he visto, pero sí que hay también como un proceso que me parece a mí que es
empiezan a llegar hacia 1850, 57, es como los primeros datos que tenemos o que se han recopilado. Me parece que el problema viene más con esa segunda oleada de hacia 1890, que es porque también se modifica la idea. A partir de finales del siglo hay como ese proceso de argentinización del extranjero, y pensemos que claro, Argentina pasa de tener una población, miro el dato concreto porque a finales de, se lo digo, para las cifras nunca me voy a acordar, eso lo digo desde ya. Claro, pensemos que para 1814 tenía 8 millones de personas. Y para 1895 tenía 4 millones. Sí. En muy poco tiempo se duplica la población. Claro, todos los datos nos dicen la población extranjera no es la que lo ocasiona, pero claro, pensemos que en Argentina hay un ius solis, es decir, el nacido ahí es argentino, al margen de este proceso educativo de, entre comillas, argentinización. Pero pasa un tema. Hay otro asunto. Extranjeros que vengan a trabajar. Muchos de esos extranjeros, no todos, está esa idea asentada y hoy criticada y cuestionada con razón de las ideas de los movimientos sociales provinieron de los barcos. Pero claro, ese europeo que podía llegar podía ser un anarquista. Los anarquistas, por cierto, fueron los únicos que se opusieron en Buenos Aires al desfile de los indios en la conquista del desierto. Entonces, lo que digo es, ese extranjero que se fue, volvió, pienso en Diego Abad de Santillán, por ejemplo, un caso paradigmático de español que llega a Argentina, se vuelve a España, empieza el franquismo, se vuelve a Argentina, todo este asunto, militante anarquista, fundador de las organizaciones de la Fora en Argentina, y pudo entrar. Sí, después lo expulsaron cuando luchó contra la dictadura del 30 en Argentina y estuvo condenado a muerte. Pero entonces creo que pasa un problema, mi impresión es que hay un problema con esa segunda generación. ¿Segunda generación en qué punto? Ha venido sobre todo una emigración del sur de Europa, españoles e italianos, y esa idea que se está imponiendo hacia 1870, vía Alberdi y vía Sarmiento, digo, no son los únicos, pero me parece que son muy significativos de la política argentina y que merecen traerse a colación, de que ese tipo de Europa, sí, obviamente es mejor que un indígena, que un africano, pero no es la que, como diría Sarmiento, permite nivelarnos con Estados Unidos, que, ojo, esto es muy significativo, la obra de Sarmiento de Conflicto y Armonía de Razas en América termina diciendo, tenemos que ser los Estados Unidos del Sur. Y todos sabemos lo que las políticas de segregación racial se aplicaban en Estados Unidos. ¿Por qué digo esto? Porque sí, yo no he encontrado con respecto a los italianos, y ya diciendo una cuestión directa de blancos, pero sí que hay, es decir, la población del norte, un piamontés, podía tener mejor trato. Ahora bien, hay toda una población del sur de Italia que es rubia y de ojos azules. ¿Pero por qué es rubia y de ojos azules? Por la emigración normanda del siglo XII. Pienso en los sicilianos, pero claro, un napolitano no tiene esa realidad. Y el napolitano tiene una persona, digamos, la imagen bajita, de tez más morena, y entonces sí va a tener problemas, o no va a tener el mismo trato, y eso sí se percibe, pero no una distinción de este no es blanco. Exacto. No, igual que Brasil, todo me acuerda también ese proceso de migración de Italia también, que fue muy grande hacia Brasil,
y esa cuestión del extranjero bueno y malo, básicamente, por supuesto, también con la esclavitud llegó muchos negros de África, indígenas que estaban ahí. Brasil quería emblanquecerse lo más rápido posible. También hay esa cuestión bien fuerte de esos extranjeros buenos venidos de Europa, principalmente de Italia, para trabajar, esa mano de obra europea, mucho de Italia, venido de Italia. Había una facilidad para que esa gente llegara a Brasil, justamente porque tenían esa idea de europeizar el país también. Esa idea era bien fuerte también en el siglo XVIII, XIX, y era facilitado la llegada de esa gente justamente por eso, por la cantidad de negros, de los indígenas y esa cuestión del color de piel, que querían emblanquecer. Si nos fijamos, ahora pensando incluso en la pregunta que decía Juan de vinculaciones, en la España del siglo XVIII, la repoblación de Sierra Morena, en 1750 aproximadamente, un lugar que estaba poblado por gitanos, obviamente, o que había gitanos, obviamente sabemos lo que pasó en 1749, mataron a 9.000 gitanos, 1783, expulsión de los gitanos, pero la orden es de poblar, traer gente alemana y holandesa. Pero que es curioso porque alemana holandesa, claro, buscaban que fuesen católicos, bien, pero no eran todos católicos, pero era población blanca. En la España del siglo XVIII estamos hablando. Digo, como que ese problema de la conformación y jerarquización racial para el siglo XVIII me parece que ya es muy evidente. Creo que antes el problema epidérmico no era tal, antes del siglo XVIII, no se puede vislumbrar con tanta claridad. No es que el negro estuviese bien tratado, no estoy diciendo eso. Pero claro, entonces la élite que gesta todas las independencias con sus virtudes y defectos, obviamente compartía este imaginario, este orden liberal, y que desde mi punto de vista uno de los principios de ese orden liberal es esa jerarquización racial. Hoy vemos en Argentina este odio hacia el inmigrante, pero es un profundo odio. Yo puedo pensar desde las reuniones familiares en adelante, que uno lo percibe, es decir, gente que incluso tiene a sus propios hijos que son emigrantes en otro país. Es decir, es como uno piensa en las contradicciones que puede decir, y uno va a los datos y uno dice, en 1991, que es cuando se recuperan, o que tenemos una serie de censos poblacionales mucho más interesantes, 91, 2001 y 2010, son los últimos censos en Argentina. En 2091 el número, sobre 32 millones de argentinos más o menos, el número de extranjeros era de 1.600.000. Porcentaje total de extranjeros con respecto a la población argentina, casi un 5%. En 2001 la población extranjera baja, 1,5 millones sobre 36 millones de argentinos, 4,2%. En 2010, con este boom de la patria grande y todo el problema de que hemos abierto la frontera, Argentina pasa de 36 millones a 40 millones de personas, y la población extranjera pasa de 1,5 millones a 1.800.000. Porcentualmente es un 4,5%. Sí, el mismo porcentaje de población, 4,2, 4,5, creo que acá sí podemos decir que es el mismo. Entonces estamos viendo que evidentemente, que es lo que decía Camila, no es un tema del extranjero, porque además lo extranjero en Argentina está bien visto. El gobierno actual reivindica la inversión extranjera. Es un problema de qué tipo de extranjero.
Porque si vemos la cifra de extranjeros que había en 1940 y las que hay en 2020 o 2010, los últimos datos fijos del censo, claro, el número de italianos pasa de ser, en el porcentaje de extranjeros, en torno a un, puedo mirar las cifras, 30%, a ser de un 3%. El número de paraguayos aumenta a ser en el porcentaje de extranjeros, podría ser en torno a un 20% ahora. Entonces es un problema de qué extranjero es, no del extranjero. Es como los venezolanos que están en Brasil, que la gente odia. En el fenómeno del venezolano en este momento, cuando hace 20 años era muy bien visto ser un extranjero venezolano en cualquier parte, porque los venezolanos que migraban tenían generalmente recursos y llegaban a invertir. Y en este preciso momento tenemos la cuestión del venezolano, que ya nada más decir venezolano ya está denotando una persona delincuente, pobre, que llega a aumentar la masa humana pobre y la delincuencia, los problemas sociales. Eso es impresionante. El mismo tipo de migrante puede ser querido y odiado en diferentes momentos históricos. En el caso argentino es, hasta me permitiría decir, más perverso el caso del venezolano, porque desde que ganó Macri es un ferviente detractor de todo lo que pueda hacer una política nacional popular. Con esto no estoy defendiendo a Maduro, que quede claro, no. Esa es otra discusión, digámoslo. Ha sido uno de los máximos defensores en todas las reuniones internacionales de sancionar a Venezuela, pero existe como una idea de una construcción de sentido en la Argentina actual y sobre todo en el votante macrista, que el venezolano que llega a Argentina encuentra trabajo enseguida. Y encuentra trabajo porque viene de una situación desesperada, pobre venezolano, y que entonces es bueno, no como el vago argentino, como el vago peruano, como el vago bla bla bla, y te sueltan todo. Pero claro, por eso me interesaba poner el ejemplo de los conflictos del 25 de octubre, porque cuando el venezolano se sale de la norma, es decir, se sale del orden establecido, es malo, pero tiene que ser necesariamente por Maduro. Entonces, insisto, a mí me parece que ese orden es como hasta burdo, porque a lo mejor eran agentes secretos, no voy a decir que no lo podían ser. No digo que no voy a, pero es como hasta burdo por eso que estabas diciendo, Carolina. Me parece como que justamente en un contexto general en el cual se está viendo Colombia, porque tiene un flujo migratorio de venezolanos enorme y que, siempre que hay un gran flujo migratorio, yo los casos que he estudiado más, se ve esa reacción, obviamente dominicana con Haití, es evidente, Argentina con Paraguay ha sido evidente, o con Bolivia, pero entonces está como esa suerte de reacción. Pero en el caso de Argentina me parecía como, de golpe no hay hasta que pasa esto, ¿no? Entonces uno se plantea realmente el extranjero, insisto, es ese sujeto que no va a poder estar nunca en una comunidad política tal como las hemos organizado hoy, y esta es mi mayor preocupación. Bueno, los médicos cubanos son parte de un programa que necesitaban de esas personas, porque los médicos extranjeros y básicamente cubanos que iban para Brasil era para actuar. Estaban en clase eso ayer, justamente en las áreas de más extrema pobreza donde no llegaban los médicos. Y entonces ahora con nuestro nuevo presidente una parcela de la población estaba celebrando que los cubanos se iban. Wow. Pero la cantidad y los números que salen de la gente que va a quedar sin atendimiento es gritante. Y entonces ahora hay ese espacio abierto para
Entonces los médicos brasileños pueden ocupar ese espacio, pero la gente no quiere ocupar ese espacio. Los médicos, los jóvenes estudiantes de medicina que se están graduando, quieren trabajar en las capitales, ellos no quieren coger un barco para ir allá en una... O sea, sí. Y eso es bien preocupante. Tuvimos que buscar esa ayuda, era obviamente un programa paliativo, pero había una necesidad porque los médicos no llegaban a esa área y era de asistencia básica para la gente más pobre. Pero la población se molestaba, principalmente la gente de la ciudad que no tenía idea de la realidad de esas personas, y los estudiantes jóvenes de medicina, porque los cubanos estaban quitando su trabajo, siendo que nunca la gente no llegaba ahí. Ellos no estaban quitando el espacio de nadie, estaban ocupando el espacio vacío porque no llegaba gente. Entonces eso es... Y ahora se quedan vacíos. Sí. Sí. Creo que fue el Instituto de Estudios del Caribe de Sociales que el semestre pasado, si la memoria no me falla, vino una colega dominicana de la diáspora que está en Estados Unidos, que ella estudia el tema de inmigrantes dominicanos yendo a Nueva York hacia principios del siglo XX. Creo que usted estaba presente en esa reunión, sino que como nos hemos visto en otra. Pero mi pregunta, por si acaso en su investigación usted lo ha visto, a mí me encantó y ella nos traía, nos evidenciaba que ella ha encontrado que el dominicano que llegaba a Ellis Islands con mayor poder adquisitivo, el trato era bien diferente a ese dominicano que llegaba con menos poder adquisitivo. No sé, doctor, si en su investigación usted ha encontrado algo similar. Hay una realidad, hay que cruzar evidentemente raza, género, clase. La realidad material implica que existan extranjeros que no, incluso llegando en este caso al hotel de inmigrantes, como se llama, que sería el equivalente a Ellis Island, del hotel de inmigrantes, esa fue la imagen que tenían un trato diferente porque podían pagarlo, eso es evidente. Pienso incluso antes que existiese eso en el siglo XVIII, también vemos inmigrantes, incluso franceses. Yo la comunidad que más se ha analizado para el caso de porteños son los franceses. Claro, comerciantes que podían tener 20 esclavos, 20 esclavos domésticos, y que incluso recogían a franceses pobres de solemnidad. Entonces vemos que la realidad económica habilita un trato absolutamente diferente. Digo, desde el siglo XVIII en adelante, por lo menos. Y cómo la autoridad concibe a ese otro extranjero de una forma o de otra. Y aquí es el eterno debate, porque le pagan, porque lo compra, porque a la comunidad le interesa, porque comparten una misma concepción y una misma identidad. Bueno, la interpretación podemos debatirla, podemos ver que en cada caso podrá tener un matiz u otro, pero me parece que es bastante evidente que la realidad es esa. Estamos cansados de ver los ejemplos con respecto a determinadas poblaciones. Pienso en el caso argentino, en el caso que pueda ser de la última migración de países no limítrofes, pero sí del Mercosur, que ha aumentado, es sobre todo, acorde a los últimos datos, es la de peruanos, que hasta el 2010 eran muy escasos numéricamente y a partir de 2010 aumenta. Entonces, claro, vemos que hay población peruana que puede hacer que venga a trabajar en un trabajo cualificado por una cuestión empresarial, que los hay. Y entonces esa persona no es un peruano como lo conceptualiza el porteño, el urbanita blanco al peruano. Es un sujeto, es un limeño blanco o como el argentino, o esa idea del argentino conceptualiza al limeño blanco, con un capital social, cultural, económico evidente, que
que tiene una sociabilidad equiparable a la nuestra, y luego está el otro que viene, no voy a decir, no dicen todo el mundo a delinquir, pero bueno, viene por los planes sociales, entonces ahí también lo vemos a día de hoy, por más que no tengan un hotel de inmigrantes, ¿no? Digo. Hay una última cosa que sí quería mencionar volver a lo tuyo del discurso de Macri, porque Germán Carrera Damas, en su texto en que presenta lo que luego se convierte en la historia de la UNESCO sobre América Latina, hace mucho énfasis de que en América Latina no ha habido la fusión que tanto se menciona, que es social y cultural, sino que existen todavía la división de los dos órdenes que se creó en el siglo XVI, ¿no? La República Española y la República de los Indios, y que lo que llamamos América Latina es la evolución de esas repúblicas españolas, seguida luego en la independencia, que son los herederos de esas repúblicas españolas, y que todavía lo que queda por delante es darse cuenta de que estos órdenes coexisten y que hay que promover la integración de ellos, ¿no? Que es la verdadera agenda del futuro de América Latina. Entonces, cuando uno se encuentra con estas actitudes como la de Macri, o aún con las actitudes contra el extranjero, es el mismo concepto. Que el extranjero no sea de la República de Indios, pero es el mismo concepto del que no está dentro de esa comunidad imaginada que en su momento fue la República Española, que posteriormente es la comunidad nacional. Claro, absolutamente de acuerdo. Sí, tenemos ahí ese problema indisoluble a día de hoy. En Argentina, también mencionaba en Brasil, creo que en la mayoría de los estados latinoamericanos podemos hablar a día de hoy de una cierta salvedad boliviana con todos los matices, porque la comunidad quechua ahora le reivindica a Evo, que evidentemente como aymara privilegia a las aymaras, pero digo, con esa salvedad hay una realidad que no se ha resuelto en América Latina. Y de hecho el comentario que iba a hacer exactamente por esa misma línea, que lo que mencionaba Abuela sobre esas diferencias raciales, que claro, en Estados Unidos lo que vemos en el 19 inmigración de mano de obra. En América Latina es inmigración que es mano de obra, pero que son parte de proyectos estatales de modificar racialmente la nación a través de la inmigración. El caso quizás de Brasil para mí siempre es más espectacular, porque deciden que los blancos son los europeos y los japoneses, y que hay que traer japoneses para blanquear la sociedad en sitios como San Paulo de manera arbitraria, por eso eliminar lo negro y lo indígena a través de la inmigración, más que traer mano de obra. Bueno, pues si no hay más comentarios, gracias. Bueno, gracias a ustedes, nada, un placer.